Vamos a hablar con un sociólogo, con un analista político, pero fundamentalmente con una persona que viene pensando en la Argentina hace un montón de tiempo y que ha sido, digamos así, lector también, porque al ser socio y cofundador de Poliarquía, una de las consultoras más buscadas, sus números obviamente por quienes manejan el poder en todas sus rúbricas, digamos, me parece que tiene una gran mirada de todo lo que está pasando. Estamos hablando ni más ni menos que de Eduardo Fidanza. ¿Cómo estás, Eduardo? Nancy Pasos te saluda. Gracias, obviamente, Hola, por estar no, con gracias. nosotros. Gracias por llamarme y gracias por la presentación, Nancy. Bueno, pero es cierto o no. No, no sé, eso que lo digas. Si lo decís vos puede ser. Pero a mí no Yo me lo digo corresponde y lo decirlo. sé aparte porque obviamente, digamos, por miles de razones, o sea, vos tenés esa doble condición de muchas veces poder interactuar en primera persona con los protagonistas del poder en todos sus ámbitos. O sea, cuando yo hablo del poder, el poder no es solamente el poder político, es el poder económico, hay un montón de poderes que son permanentes en la Argentina y que siempre están ocultando. Desde ese lugar, te hago una pregunta porque nosotros somos más terrenales, ¿no? Sí, sí. ¿Qué está pensando el poder hoy en términos del poder permanente? ¿Qué están pensando los empresarios? ¿Qué están pensando de todo este momento que muchos de ellos tanto ansiaron, ¿no? Que se vaya el kirchnerismo, etcétera, etcétera, cuando, digamos, el país hoy está en este momento de quiebre, si se quiere, de un sistema Asia, no sabemos qué. Es una pregunta interesante. Yo también pienso en términos del poder y de distintas esferas del poder. Ahora es difícil porque al interior de cada esfera hay intereses diversos, no sé si divergentes. Uno, por ejemplo, toma al empresariado. Bueno, digamos, una gran empresa cuya producción o cuyo servicio esté realmente favorecido por la actual política económica es una cosa, es decir, hablamos de empresarios medios y chicos, es muy otra, y sobre todo si dependen del mercado interno. Entonces es difícil. Ahora, en términos generales respecto a los empresarios, un poco lo que yo también invito a reflexionar cuando hablo con ellos, es si al cabo de 8 meses este es un gobierno market friendly, como se dice, o sea, amigable con los mercados, pro mercado, o en realidad es un populismo, en este caso de derecha. Eso es importante porque uno lo que empieza a ver son preocupaciones entre los empresarios. A ver, podríamos decir por el pragmatismo del gobierno, porque Milei dijo una cosa, hizo otra. En general, para llegar a la presidencia, en las campañas se dicen muchas cosas que después no se concretan. Pero este Obvio. es un gobierno que depende, Nancy, porque por un lado dio libertad de precios y de mercado, pero un día Milei consideró que las prepagas habían aumentado demasiado y salió a combatirlas en el mejor estilo K. Entonces, depende. Por otro lado, Bueno, pero también te puedo dar otro ejemplo, digo, es un gobierno que ni bien empezó, liberó todos los precios, pero no liberó el precio del salario, digamos. por ejemplo, y tampoco termina de liberar el precio del dólar. Entonces, quiero decir que yo creo que se mantiene la confianza de una mayoría de la sociedad, que la estimamos en 55% contra 45%, porque esa es la proporción que tenemos nosotros de aprobación y desaprobación del gobierno. Fíjate que es una cifra bastante equilibrada, no estamos hablando de 60-40 ni de Sí, 70-30, no, no, no. 55-45, ¿no? Ahora una cosa más, yo creo que en las esferas de poder ha empezado una cierta desconfianza o interrogantes que antes no había, ¿no es cierto? Y en general, en las esferas donde se manejan el dinero, las inversiones, bueno, hay dudas. Eso, si podemos distinguir hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué significa que no se puede perforar el riesgo país? Y bueno, significa que no están dadas las condiciones, significa que hay dudas sobre el programa económico, etcétera. Si bien hay que reconocer
el gobierno logró un superávit fiscal que, bueno, puede discutirse en términos de cómo lo logró, y sobre todo, bueno, que baja la inflación, y eso a ver, trae una cierta tranquilidad para los argentinos, a ver, dejamos de tener la cabeza indexada, como la teníamos en el verano. Pero bueno, ese es un poco el balance, ¿no? Obviamente. Mira, yo te pregunto esto porque en estos días, ayer y hoy, hablé, por ejemplo, con dos empresarios diferentes. Ayer con uno, que un mega empresario, que como tiene algunos negocios en energía, digo, a este le está yendo bien. Y el tipo, digamos, empecé la charla diciendo, bueno, ¿cómo estás viendo todo? Pensando que me iba a decir, la verdad, que bueno, está haciendo lo que hay que hacer. Y me dijo, esto vuelca. Y yo me quedé helada. Y hoy hablé con otro empresario, no tan grande, pero que tiene, digamos, labura para el consumo local en terrenos de telecomunicaciones, con lo cual digo, nada, los cables, viste, que se venden siempre, entre otras cosas, y me dice, no, la verdad que a mí me va bien, ¿eh? Bueno. Digo, mira vos, le digo, pero no tuviste que echar gente en la fábrica, porque él hace cosas, y me dice, sí, me dice, pero ahora estoy importando. Ahí está. ¿Se entiende? O sea... Bueno, obvio me hablaba de él, no me estaba hablando del país ni nada por el estilo, ¿no? Pero digo, esos dos extremos los veo todo el tiempo en la gente que tiene que tomar decisiones. Tal cual, y eso puedo corroborar lo que yo te decía. Por ejemplo, el año pasado que di muchas charlas por todo el país, y bueno, año electoral, temporada alta, y yo iba por ahí, después de dar la charla, pasar un cóctel de empresarios, ¿no? Y según con quién hables, yo me acercaba a uno que estaba sonriendo y estaba, en fin, con proyectos. Bueno, viste que en los cócteles te vas moviendo. Salías de ahí, ibas a otro grupito y había uno que más o menos estaba celebrando, no sé, un velorio. Entonces eso también es como un spot. En Argentina pasa mucho de lo que está pasando. Ahora, según dónde iluminás, sí. Donde iluminas, claro, ves una cosa o la otra. Ahora, digamos, viendo cómo se está moviendo en este sentido el presidente de la Nación, que todos sabemos, obviamente, que no es algo, digamos, que es alguien que venía con cero expertise y que claramente por esa cero expertise posiblemente también se lo votó, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás viendo que él justamente se está moviendo en este poder? Estamos en una especie de medio cambio, ¿no? O sea, recibió 3 veces a Macri, ahora se va a juntar con los diputados y senadores, como que está de alguna u otra manera intentando hacer algo distinto, ¿o no? Mira, yo creo que por un lado está haciendo seguramente un aprendizaje. Milei, el de la campaña, y el Milei en general, es una persona que no solamente cuestiona a la política, sino que hay muchos elementos para pensar que no le interesa la política, ¿no? Le interesa la economía. No solamente rechaza la política convencional, sino que no le interesa. Eso lo ha llevado a delegar en su funcionario, con acá tenemos un super asesor tan mencionado, en su hermana, etcétera. Ahora, me parece que él se empieza a dar cuenta de que la delegación en la política tiene un límite. Aparte, como él es el titular de este proyecto, y la persona que tiene la aprobación, el carisma, etcétera, bueno, tiene que empezar a negociar, y esto se está viendo, por ejemplo, en sus sucesivos almuerzos con Macri, ¿cierto? ¿Por qué? Y bueno, porque, por ejemplo, la construcción de una fuerza política robusta para el 2025, bueno, que pase o no con el PRO, es muy importante, porque el PRO ha sido el único partido que le ha prestado los legisladores para... algunos votos, claro, sí, internos, bueno, digamos, ¿no? Quiero en la Cámara. que creo que es un presidente que empieza a darse cuenta que tiene que negociar y empieza a mirar, también con mirada de político. ¿Qué quiero decir? Bueno, cuando él dice con mucha sensatez, si no gano en el 2025, y así tiene una fuerza débil, ahora, acá hay 2 planos que son, uno, el plano de cómo ocurren las cosas, lo que vamos a llamar contigo la esfera del poder, y otra la comunicación y el marketing. Vos pensás que en el análisis que nosotros hacemos, y yo estoy haciendo,
hay 3 soportes, a mi modo de ver, de la popularidad de Milei. Una percepción y 2 creencias. La percepción es que está bajando la inflación, porque eso no tenés que creerlo, lo percibís y lo ves. Las 2 creencias son, creencia 1, existe la casta, y Milei la está combatiendo porque no pertenece a ella. Segunda creencia, no existe la oposición como alternativa. Bien, es muy importante que mientras que Milei negocia, el votante medio o el que lo votó crea que en realidad él negocia para terminar con la casta, no algo que no es una tradición de Milei, es una realidad sociológica. Cuando vos llegás al gobierno, entras a pertenecer, uso tus palabras, a la esfera del poder. Es un hecho fáctico. Formás parte de la élite. Ahora, te hago una última, no, me quedaría con vos hablando toda la tarde y ya estoy sobre el final del programa, pero digo, sí hay 2 cosas que son así. Primero y principal, Milei tiene una comunicación directa con su público muy especial, y eso lo sabemos, puede decir cualquier cosa y su público tiene una relación con él más de fe, digamos, que de racionalidad. Y la segunda cosa tiene que ver con que Milei está negociando poder, cuando está negociando con el kirchnerismo, ni más ni menos, la inclusión de 2 personas en la Corte Suprema. ¿Qué te parece? Sí, Pascual, bueno, y eso, bueno, esa es la lógica del poder. Vuelvo a decirte, no lo tenemos que sancionar a Milei por eso. Ahora, cuando Milei dice voy a terminar con la casta y se convierte en presidente, lo que te dice es por lo menos una utopía. Eso no existe, porque hay algo, yo escribí una columna que se llama La Ley de Hierro de la Casta, porque hay un sociólogo del siglo pasado que hablaba de la ley de hierro en los partidos políticos, o sea, el hecho de que cuando llegás arriba, quieras o no quieras, estás en la élite, porque además no solamente tenés que gobernar, tenés que administrar, y la administración más el gobierno es algo suficientemente complejo y ocurre en las alturas, no ocurre en la calle. Es un montón. Eduardo, la próxima te convoco para que discutamos un hito que a mí me parece que es fundamental. Yo creo que la Argentina se merece una nueva reforma constitucional y tenemos que ir rápidamente a un sistema parlamentario, hermano, porque si no, las crisis nos van a llevar puestos. ¿Sabés una cosa? Acabo de decir eso en una reunión que ocurrió esta semana. Exactamente, vos no podés, con este nivel de presidencialismo y a la vez este nivel de fragmentación y de desunión política. Si tuviéramos la oportunidad de armar gobiernos en torno a una presidencia, un primer ministro, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vos me decís que estamos de acuerdo, Fidanza? Estoy totalmente de acuerdo con vos en ese ¿Viste? punto. Vamos por eso, pero digo, hay que sacarlo de la discusión, digamos, de los políticos de siempre. Tenemos que empezar a poner las cosas claras, porque la vorágine digamos, lo ha demostrado los años de democracia, los años del 83 para acá, la cantidad de crisis que hemos tenido, y básicamente porque un sistema parlamentario lo que nos permitiría es que no vayamos del blanco al negro, porque vos tenés que negociar todo el tiempo, entonces nunca vas del blanco al negro, y eso creo que en este nivel de antinomia es fundamental, ¿no? Te agrego una cosa más y te dejo, y 2 autonomías. Una es la de la justicia, se está negociando la justicia, la política negocia la justicia y no me parece bien. Y la otra es algo que decía Milei, dicen todos los liberales, la autonomía del Banco Central, o sea que nos falta progresar en esos 2 frentes. Pero ahora se olvidó de la autonomía del Banco Central, déjalo ahí. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, Eduardo Fidanza, con nosotros esta tarde. Escuchanos en la radio. Míranos en YouTube. Nancy